Amigas, amigos, bienvenidos. Una nueva entrega de transporte y logística, pantalla de Amabé llegando a todo el país. Y en esta entrega de transporte y logística vamos a estar compartiendo con ustedes información que tiene que ver con el transporte de cargas peligrosas y además la primera salida al interior del país del nuevo directorio de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, que lo hizo en Trinidad. Vamos a los avances. Más allá de cómo conducir, tiene que tener bien en cuenta cuál es el concepto de cómo conducirse frente a una posibilidad de riesgo. Los camiones ya se están guardando en galpones, hay muchos choferes que están en seguro de paros, secretarias en seguros de paros. Pienso que deberían escucharnos más porque sin lugar a dudas somos un rubro importante en el país. Una empresa de transporte paga mucho impuesto. Entonces hay que seguir manteniendo la flota, ¿verdad? El tema de los choferes, BPS, los sueldos. Y como vieron en los avances, vamos a estar compartiendo con ustedes cursos que se están impartiendo, que se dieron a lo largo de la semana que ya finalizó en el seno de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, y estamos hablando de cursos de capacitación para choferes en el transporte de cargas peligrosas. Esto estuvo a cargo de docentes del ISEF y precisamente hablando de este tema hablamos con el docente de ISEF que es el director del instituto, Arturo Borges, quien habla de muchos temas a partir de las cargas peligrosas. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Bueno, estos cursos consisten en cumplir con un acuerdo que hay del Mercosur con respecto del traslado de mercancías peligrosas y tratando de brindar algunas materias que tienen que ver o que tienen injerencia directamente con el riesgo que se corre con este tipo de mercancías. Dentro de este curso, es un curso de 40 horas, donde tiene lugar, por ejemplo, un módulo de incendio, un módulo de química, módulo de primeros auxilios, seguridad vial, para reunir la mayor información posible que en el momento de riesgo un conductor de estas características tenga alguna herramienta para poder actuar y, digamos, contener la posibilidad de un desastre. Aquí viene una persona que designa el Cuerpo Nacional de Bomberos, la Dirección de Bomberos, que trabaja sobre aquellos elementos que pueden ser fácil de lograr una combustión y en otros casos tratar de evitar llegar al error de que uno piensa que en determinados momentos el fuego nunca podría aparecer. Sin embargo, la química es muy especial en ese sentido y en un momento de descuido alguien puede provocar realmente un desastre. Es decir, más allá de lo que hay que hacer, muchas veces saber qué es lo que no hay que hacer para provocar o de manera de prevención poder actuar antes que el desastre se produzca. ¿Cuáles son las cargas que requieren mayor atención? Sobre todo combustibles, todas aquellas que son de combustible, de fácil combustión, los ácidos, el ácido sulfúrico, todos aquellos, los gases licuados, todos aquellos elementos que con un mal manejo, sobre todo de alguna herramienta, puede causar un hecho que no deseado, por supuesto. ¿Y también la conducción cambia? Totalmente, ¿verdad? Es decir, tenemos una restricción en cuanto a la velocidad, tenemos unos fundamentos técnicos de conducción que son mucho más importantes que un conductor de una mercancía cualquier otra, sobre todo pensando porque nosotros tenemos el problema de que muchas veces nuestras rutas pasan por ciudades y estamos transportando combustibles, por ejemplo, por el medio de la ciudad, por la puerta de las escuelas, por lugares donde hay una población bastante importante. El conductor no tiene otra alternativa, por lo tanto, la actitud del conductor va más allá que la aptitud que tenga. Esto es fundamental, ¿verdad? Entonces, como estos riesgos se corren a diario, son riesgos lícitos, aquellos que transportan este tipo de mercadería tiene que ser un conductor especialísimo, donde el concepto, más allá de cómo conducir, tiene que tener bien en cuenta cuál es el concepto de cómo conducirse
frente a una posibilidad de riesgo y evidentemente evitar todo aquello que pueda generarlo. ¿Figuran en las estadísticas accidentes que involucran a camiones con cargas peligrosas o son los menos? Son los menos, pero los hay. Últimamente, justamente en este fin de semana, hemos tenido 2 siniestros con camión cisterna, con combustible, con derrame de combustible. Y la historia ha cambiado. Antes uno veía derrame de combustible, lo que sea, y lo primero que se atacaba era con agua. Hoy atacar algo con agua quizás sea provocar un mal mayor. Bueno, sí lo tenemos. Son mucho menos, por suerte son mucho menos, porque en esto hay una fiscalización bastante objetiva, bastante seria, y como se necesita tener este curso y otorgar un certificado especial, las empresas se cubren frente a esto. Ni que hablar esto que significa hoy la responsabilidad penal empresarial. Se han dado muchos accidentes en lo que tiene que ver con el transporte forestal. ¿A qué se puede deber eso? ¿Y es un transporte de carga peligrosa? Es un transporte de carga peligrosa, aunque no sea, que no se mueva. Evidentemente que sí, porque ahí hay que ver cómo está atada la caja, la mercadería, los troncos, cómo se llevan, pero fundamentalmente hoy la mayor cantidad de siniestros que tenemos es por una clave que es el sueño, es la fatiga. Es una tarea a veces monótona, el individuo sale a una ruta que es totalmente predecible, los vehículos que se conducen son naves espaciales, hoy el individuo lo único que hace en los vehículos que son automáticos es solamente guiar el volante, y eso hace que a determinada cantidad de kilómetros el individuo que no tiene otra cosa que hacer recurra o al celular, que está muy mal, para entretenerse, o a medida que va bajando su tensión arterial, va bajando la guardia, empieza a parpadear cada vez más, se va para afuera, quiere corregir, y hoy los últimos desastres que hemos tenido se han vinculado exclusivamente al sueño. Por suerte, y gracias a Dios tenemos que decir que no hemos vinculado estos hechos con casos fatales. Hemos tenido bastante suerte en los últimos casos, pero la clave de la mayor parte de estos siniestros que hemos investigado parte del sueño, la fatiga. Sobre todo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana son horarios claves para que el individuo pestañee, se vaya para afuera y no pueda corregir esta situación. Si yo llevo un vehículo pesado, mi manejo no es el mismo que con un vehículo de turismo. Primer elemento. Segundo, los vehículos que estamos conduciendo ahora, vehículos pesados, semirremolque o con acoplado, pesan mucho menos que los vehículos antiguos. Por lo tanto, yo debo tener realmente dominio y control sobre el vehículo, sabiendo que tengo menos peso, por lo tanto menos adherencia y menos poder frenante. Pero además la carga lleva una altura de casi 4,20 metros, 4,20 metros, perdón. Y eso implica que un conductor, cuando se balancea el vehículo, ya no domina la situación, sino quien maneja es la carga. El centro de gravedad está casi a la altura de la punta del estaquero y el punto de equilibrio del vehículo se ha corrido de la salida de la caja de cambio hacia atrás donde tengo la carga. Por lo tanto, en algunas curvas, que es donde tenemos el problema vemos sobre todo inclusive en algunas rotondas que un individuo entra a 10 kilómetros cuando tenía que haber entrado a 5 y vuelca, como decimos en esta jerga del transporte, vuelca parado. ¿Por qué? Bueno, porque entra a una curva pasado levemente de velocidad, pero ya perdió el dominio del vehículo. Se ha movido el centro de gravedad y el punto de equilibrio. Por lo tanto, entra totalmente desfasado en cuanto a aquellas condiciones técnicas y de dinámica que debe tener el individuo para lograr el control del mismo. Cuando un conductor de este transporte no conoce los límites de lo que está transportando o sus propios límites, es cuando acaece el hecho del siniestro o el accidente. Ejemplos hay todos los días. Y algo curioso, nos llama la atención que si esta es la causa mayoritaria, la dormida, más que a lo mejor la lluvia o la niebla, cómo el conductor cuando empieza a pestañear sigue conduciendo. Cuando se dice que no hay apuro, quizás que lo único que se pide es que avise que tiene que tirar para afuera, salir de la banquina, salir de la ruta y dormir. Ya terminó el tiempo de que somos esclavos y que hay que seguir y que somos Superman. ¿Qué pasa en este sentido? Algo que también es interesante y que hemos descubierto en los últimos tiempos. Ya vimos que el individuo sale a la ruta totalmente predecible, es decir, sabe cómo es la ruta,
a eso tiende a que baje la estrategia, no se pone en guardia. Hemos perdido 1, 2 o 3 generaciones que antiguamente cuando salían en la ruta dominaban psicológicamente a la ruta. Hoy tenemos conductores nuevos que a los 150 kilómetros el individuo baja la tensión. ¿Por qué? Porque no tiene aquello que teníamos nosotros antes, que era tener el tema del transporte metido en las venas. Hoy la mayoría de los casos el transportista viene por el dinero y no viene por vocación. Nosotros tenemos que lograr que quien se sube al camión o se sube al ómnibus sepa que esto también trae consigo un elemento vocacional muy importante, el que lleva personas y el que lleva carga. Y hoy es un nuevo tránsito, por lo tanto necesitamos un nuevo estilo de conductor, que logre dominar la ruta psicológicamente, que antes nos tirábamos debajo para cambiar una cubierta, arreglar algo y seguir y atamos con alambre. Hoy eso no sucede. Entonces el individuo, si viene solamente por el dinero, hay que ir despacio acostumbrándolo, haciéndolo a la empresa, a la visión, a la cultura de la empresa, y que se le vaya metiendo la idea de que transportar es algo realmente muy lindo y que no es un camionero, es un transportista. Y este curso, amigo, que se impartió durante miércoles, jueves y viernes de la semana que está finalizando, concitó el interés de decenas y decenas de conductores. Entre ellos hablamos con un asistente, el cual, a su forma de ver y entender, aporta muchas cosas importantes. Escuchemos ahora a un colega de ustedes, quizá, a don Domingo Goté. Es interesante, aparte digo, fundamentalmente lo pone a conciencia de muchas causas que uno a veces va dejando de lado, ¿no? No sé si dejando de lado, pero le hace refrescar la atención. Claro, pasa por la costumbre, pasa por la desinformación, pasa quizás por la distracción, pero todas esas cosas nos llevan a veces a accidentes y que pueden ser graves, ¿no? Y exactamente, seguro. No hay accidente que no sea grave, ¿no? Por pequeño que sea. Pero, digo, fundamentalmente le indica causas que uno por ahí no está todos los días pensando en ellas. Lo importante es que ayuda a pensar de otra forma, o como comúnmente decimos, concientizarse, fundamentalmente, a concientizarse en muchos puntos que son importantes y a veces el apuro que tenemos todos los días no lo fijamos tanto.